Grabar o no. Está grabando. Bueno, como les decía, por más que la gente no tenga conocimiento de la potencia que va a necesitar, ustedes siempre tienen que dar una mirada crítica y acertada de todo esto, porque todo trasciende y a la larga o a la corta, por más que ustedes les dejen en claro la situación al cliente, en este caso, porque esto es ya una cuestión comercial, eh, muchas veces va a ser venderse como su comprobante, lo que ustedes dejan escrito y transcripto a las personas, ¿no es cierto? Entonces este es un típico caso que me gustó traerlo a clase, porque en el caso de que me ha tocado trabajar con gente que no tiene mucha noción de potencia y demás, es un electricista, el que me ha pasado esto, pero no tiene mucha noción de la parte de potencia. O sea, puede ser muy buen electricista, lo que ustedes deseen, pero evidentemente le está faltando un poco para la parte de potencia y demás cosas que nosotros como ingenieros sí conocemos y bueno, debemos conocer aparte si no lo conociéramos, porque ya es tema de tarifa y potencia. Como les dije, la consigna es la siguiente. Tengo un local comercial que no me acuerdo cuántos metros cuadrados habíamos dicho en clase, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Yo sí lo he notado. Creo que 200 metros cuadrados por ahí, ¿verdad? 200 era. 200. Ah, creo que más, che. 300. Tenía... mm, ¿No era el yo creo primer que era nivel? creo que era 600 metros cuadrados. ¿No puede ser o no? Era, no me acuerdo si eran los tres niveles 200 y el resto era 400. Creo que era 600 en la planta del... a ver, voy a dibujar. Para que se acuerden, eran como algo así, ¿se acuerdan? Era como una T, y nosotros íbamos a abarcar todo este sector y parte de este, ¿no es cierto? Bueno, y acá era el salón principal, todo esto, que aproximadamente tenía 600 metros cuadrados, y acá teníamos un edificio o una torre de 3 plantas, y que entre las 3 plantas vamos a poner creo que algo así como 200 metros cuadrados entre todo. Y ahí nos daba 800 metros cuadrados el total, digamos, de la superficie. ¿Por qué era importante determinar el tema de la superficie? Esto ya puramente de lo que hemos visto. ¿Alguien se acuerda por qué era importante determinar el tema de la superficie? Para saber el Para grado de calcular. electrificación, profe. Exacto. Claro, para saber el grado de electrificación, exactamente. Y cuando conocemos el grado de electrificación, también, ¿qué conocemos? El coeficiente de simultaneidad. Muy bien, coeficiente de simultaneidad. Y yo les pregunto, ¿son los mismos, o es lo mismo 800 metros cuadrados para la parte comercial, oficinas, que por ejemplo para una vivienda o para lo que es una parte industrial? No, no es lo mismo. ¿Se acuerdan que no es lo mismo? ¿Qué iba pasando? A ver, denme un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuáles eran los metros cuadrados para una vivienda que te iban marcando los grados de electrificación? No importa que tiren un número, digamos, es la Hasta idea, digamos. 60 era, profe, la casa. Bueno, arrancábamos en 60. De 60 a 130, o sea, hasta 60. De 60 a 130, de 130 a 200 y más de 200 metros cuadrados. Que hoy una casa de más de 200 metros cuadrados, una casa de dimensiones importantes, digamos, ¿no es cierto? Como para que tengan una idea. Bien. ¿Y qué pasaba para la parte comercial? Por ejemplo, Que en pequeñas dimensiones tenemos bastante potencia, ¿ya? o sea que
a mayores metros, comparando con la parte residencial, a mayores metros cuadrados es mismo grado de electrificación o a menores metros cuadrados tenemos igual el grado de electrificación, por ejemplo. A menores. A menores, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos tener un grado de electrificación para la parte residencial, el mínimo era hasta 60 metros cuadrados, que era el coeficiente de simultaneidad era 0,9, 0,8, no me acuerdo, 0,9, 0,8. En cambio, para la parte comercial, ¿cuál era el mínimo? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en clase? ¿Hasta cuántos metros cuadrados? Que está en la EA de colores, en la guía de EA de colores que está puesta en el aula virtual. Al final. 0,6 era el menor, profe, pues No, no estoy hablando de coeficiente simultáneo. Es el coeficiente simultáneo máximo de 0,6. Yo estoy hablando del grado de electrificación mínimo. ¿Cuántos metros cuadrados le corresponden para la parte comercial, por ejemplo? La verdad que no me acuerdo. me ha matado. 30 metros cuadrados. Y recuerden, ustedes me han dicho, a menores metros cuadrados igual grado de electrificación. O sea que yo tengo un grado de electrificación mínimo hasta 60 metros cuadrados en la parte residencial y en la parte comercial lo tengo hasta 30 metros cuadrados. ¿Está? Como igualando el mismo grado de electrificación. Ahora, ¿qué pasará para la parte industrial? ¿Aumentarán los metros cuadrados por el mismo grado de electrificación o disminuirá? En ese caso aumenta. Porque, por ejemplo, pueden Aumenta. tener una nave gigante para estacionamiento, por ejemplo. O un depósito. Claro, Donde tenemos exactamente. iluminación, cosas así. Exactamente, o sea, son más metros cuadrados para un mismo grado de electrificación. ¿Se entiende? Bueno, eso es importante identificar nosotros con qué estamos trabajando. Nosotros acá estamos trabajando como con un salón que recuerden que se lo usaba todos los días de la semana o se lo usaba parcialmente. ¿Cómo era el uso? ¿Se acuerdan? De lunes a viernes creo que era 5 horas y el sábado 8 y el domingo 10, algo así. Sí, más o menos así, más o menos así. ¿Está? O sea que no se usan ni las 24 horas del día ni las tantas horas de la semana, digamos, ¿no es cierto? O sea, en consumo podrá ser uno de un día completo de 7, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber eso también por el tema de la facturación o de la contratación del servicio. Lo que sí nosotros debemos preparar es la instalación, indistintamente de la toma de servicio que se haga, para cuando quieran utilizar la plena carga. Porque hay dos cuestiones que usted tiene que saber diferenciar bien. Una es la contratación del servicio, que ya hemos dicho que qué tipo de servicio es, monofásico o trifásico. ¿Y por qué? Porque si pasamos los 10 kilovatios, ya pasamos a trifásico. Y obviamente acá va a ser trifásico por la carga que tenemos. ¿Se acuerdan que eran de aire acondicionado de 18.000 frigorías Claro. y demás, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que velar por dos cosas. Una cuestión es la parte comercial, ya de la facturación, que es decir, nosotros contratamos esto. Y por otro lado decimos, nosotros debemos preparar la instalación para esto. ¿Está? Ya lo vamos a ver en una factura de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿y qué creen que es lo importante? Las dos cosas son importantes, pero lo primordial es preparar la infraestructura de la instalación eléctrica para la plena carga. ¿Por qué? Porque si ustedes consumen una potencia mayor que la contratada, en la factura de energía eléctrica le viene una pequeña, ¿cómo se llama? Una multa o una compensación por el cargo de potencia de mayor consumo. O sea, un poco más de guita, dice llanamente. Pero lo que nosotros tenemos que priorizar como instaladores es que la instalación eléctrica esté a tono para la plena carga. ¿Por qué? Porque no pueden fallar las protecciones, no puede fallar la infraestructura con respecto al cableado, a los alimentadores, las canalizaciones. O sea, cuando haya un consumo excesivo,
no se puede prender fuego un conductor, ni fallar una protección, ni mucho menos dañar los equipos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Primero, concentrarnos en la infraestructura de la instalación eléctrica, y luego, cuando veamos ya definido esto, vemos qué hacemos con la contratación de potencia y el tipo de servicio que vamos a solicitar. ¿Les queda claro ese concepto? Si no, lo repito de nuevo, porque es muy importante. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? O sea, en criollo, prenden los 10 aire acondicionados de 18.000 frigorías. Tienen que andar los 10 aire acondicionados, pero además de andar, el cableado que alimenta cada uno de los aire acondicionados, las protecciones que protegen a cada uno de los aire acondicionados, como así los aire acondicionados, los tomas corriente del escenario, la iluminación del escenario, la instalación en sí, no tiene que sufrir ninguna anomalía. Lo único que tiene que sufrir es un corte de servicio por un corte intempestivo de la empresa distribuidora. Pero después de eso no puede pasar más nada. Nuestra instalación tiene que estar salvaguardada desde las protecciones hasta el dimensionamiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y después de eso, ya pasamos al tema de contratación. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ustedes recuerden cuál era la carga que teníamos en este local. ¿Alguien se acuerda? ¿La han anotado o no? No. No la han anotado. Lo primero que tienen que anotar. Porque lo primero que dice el cliente. Dice, che, mira, yo tengo tanto, 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 tanto. Hoy tengo puesto tanto, pero quiero llevarlo a tanto. Y lo primero que tienen que anotar ustedes. Yo les repito cuál es la carga de nuevo. Y le voy a hacer un croquis. Vamos a ir a la pizarra. Recuerden que era como una T. ¿Cuántos medidores teníamos? ¿Alguien se acuerda? En todo el predio. Eran 4. Muy bien, acá teníamos un M1, un M2, un M3, y acá teníamos el M4, que el M4 era nuestra cuestión. ¿Por qué? Porque la superficie a cubrir era básicamente, este es el auditorio, digamos, todo esto, y acá teníamos una pequeña superficie que era una torre en 3 niveles. ¿Se acuerdan? ¿Y qué había en la torre? ¿Se acuerdan? Había 5 aulas. Y había 2 bombas de 3 HP, más o menos, según los datos que puedo recolectar o a ojo que calculado. Porque son bombas para elevar de la cisterna al tanque elevado, o sea, suponiendo que por todas las dimensiones de todo esto puede ser un tanque de más de 5.000 litros, qué sé yo, no sé, por decirle algo, una bomba de 3 HP puede andar, digamos. Si no, las convencionales de una casa llevan un HP nomás. Por eso le tiro un dato como para ser 3 HP. Igual entre 1 y 3 HP, para todo lo que tienen de carga, no hace mucho. ¿Y se acuerdan qué teníamos acá en el auditorio? Teníamos un escenario, ¿está? Y acá teníamos un centro de control, me acuerdo. Y bueno, todo el auditorio, ¿no es cierto? Que es el que nosotros teníamos que refrigerar. ¿Se entiende? Bueno, nuestra idea era tratar de alimentar todo esto. Todo esto. Esa es la prioridad. Y ver y dejar como una incógnita
estos 3 niveles. ¿Está? Que hoy en día todo esto está funcionando, ¿no? Está con un medidor de obra conectado con un tablero que a mi entender no está bien dimensionado, pero está funcionando. ¿Está? O sea, eso es también un detalle importante. Entonces lo que acá se propone es definir el tipo de servicio que vamos a tener acá y contratar un servicio. Pero eso nosotros en función de quién hacemos. Porque, a ver, el trabajo es sencillo. No, vamos a necesitar un servicio trifásico de tanta potencia. Es el trabajo final, ¿no es cierto? Va a presentar, pedir factibilidad y demás y se encargan por sus propias cuentas. Pero ¿cómo hacen ustedes para decirle, necesito un servicio trifásico, necesito tanta potencia contratada, necesito un conductor de tanto de alimentación, una caja de tal tipo y demás, con qué tipo de alternativa van a tener construida? ¿Cómo hacen para dimensionar todo eso? ¿Qué sí o Primero sí tienen que hacer? calculamos la corriente del proyecto. Y para calcular con este proyecto, ¿qué tienen que hacer vos? Ahora potencia. Tenés que hacer un análisis de carga, ¿no es cierto? Mínimamente. Que el mejor análisis de carga que yo conozco es simulando una planilla de potencia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ustedes cuando les piden cosas como esta, tienen que recolectar todos los datos importantes. En este caso era la carga a suministrar o a abastecer, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo toda esta carga, ya puedo dimensionar la planilla de potencia. Anoten que acá había 10 aire acondicionado de cuántas frigorías, ¿se acuerdan? 18.000. 18.000. De 18.000. Y había 3 de 6.000. 6.000, sí, bien. De 6.000. ¿Y se acuerdan que le había hecho yo de los aire acondicionados de 18.000 y de 6.000 frigorías? Que son trifásicos. Cuando ¿Quiénes? pasábamos las 6.000 frigorías, ya pasaba a ser un aire acondicionado trifásico. Muy bien, ya pasa a ser trifásico, ¿no es cierto? Entonces, es importante también determinar esto. Bien, y bueno, en las 5 aulas vamos a tener de cajón 5 aire acondicionados, supongamos que de 3.300 frigorías. ¿Está? Por determinar algo. Bueno, y al ser 3 niveles, por nivel vamos a tener un circuito de iluminación y uno de tomas, digamos, por cada uno de los niveles. Y dentro de las 5 aulas, que no sé cómo están distribuidas, si son 2, 1, 2, 2, 2, 1, o no sé cómo, pero lo que yo sí sé, en que cada aula hay un aire acondicionado, por lo menos está previsto eso, entonces va a haber 5 aire acondicionados. ¿Está? ¿Entienden más o menos cómo me identifico la carga de todo esto? Sí, papá. Bien, y había otro detalle. Habíamos dicho, lo voy a verificar con otro color, Profe, que acá íbamos a suponer un tablero principal, ¿se acuerdan? profe, Sí, ahí en los 3 niveles se toma digamos, un circuito de iluminación por cada nivel, por más que haya 5 aulas, ¿verdad? sí, bueno, yo por ejemplo cuando hago en escuelas, en cada aula le asigno un circuito de iluminación, un circuito de tomas y un circuito de aire acondicionado. El de aire acondicionado es único, pero el de toma y el de luz le asigno a cada aula. ¿Pero por qué? Porque ya no es lo mismo unas aulas que estén dedicadas para espacios puntuales, un centro recreativo y demás, a que sea una escuela donde todo el tiempo está funcionando. Y esto va con el tema de la operatividad y el mantenimiento. Vos tenés una falla en un circuito de iluminación, por ejemplo,
que comparten 3 aulas. Vos tenés una falla en un circuito de iluminación, y si la tenés la falla en el circuito, las 3 aulas quedan sin iluminación. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que si vos la tenés que corregir la falla, va a tener que inspeccionar las 3 aulas a ver dónde está la falla. En cambio, cuando vos la tenés a cada aula con un solo circuito de iluminación, es más fácil de identificar la anomalía, ¿no es cierto? Pero esto se da en lugares donde está sectorizado el trabajo, donde son normalmente instituciones. Es lo que yo les decía, ustedes no van a poner en sus casas un circuito de iluminación por pieza. Claro. ¿Se entiende? Acá entonces ponemos 3 y 3, profe. Claro, pondríamos acá 3 circuitos de iluminación, uno para cada nivel y 3 de tomas, uno para cada nivel. Y sí, los 5 para cada aula, los 5 aires, uno para cada aula. Que yo les repito, no sé si están 2 en el primero, 1 en el segundo, no sé cómo está distribuida, pero sí sé que hay 5 aulas. ¿Les queda claro el concepto? Sí, ingeniero. Bien ahí. Esto es el tema de la sectorización por sector. Depende de la funcionalidad del edificio, de la instalación. En una escuela se justifica, en una universidad, en lugares donde hay oficinas grandes, por ahí se justifica. Cuando ya son cosas muy pequeñas, no tanto. Bueno, recuerden que acá vamos a poner un tablero principal y acá vamos a poner un tablero seccional. ¿Se acuerdan? ¿Está? Bueno, vamos ahora a la planilla de potencia. Ahí está viendo la pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Bueno, recuerden que algo de esto habíamos armado nosotros. Recuerden cuál era la estructura de la planilla de potencia. Acá vamos a poner el nombre del tablero, ¿no es cierto? Que este es el tablero de planta, el tablero principal en planta baja. Acá, la designación del circuito, C1, C2, lo que sea, ¿cierto? Acá el tipo de circuito, si es un IUG, un TUG o un circuito de carga única, como le quieran llamar. Acá donde iba a estar destinado el circuito. Está, por ejemplo, el circuito 1 es un circuito de iluminación que está sobre el escenario. ¿Lo ven? Recuerden que sobre el escenario hemos dispuesto nosotros dos circuitos de iluminación. ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuál era el concepto de por qué habíamos dispuesto 2 circuitos de iluminación para el escenario? El escenario es de 5×3, o sea, no es muy grande, digamos. Pero ¿por qué habíamos dispuesto esto? Por si fallaba uno, el otro quede funcionando, algo así. Por la cantidad de boca. Por la cantidad de bocas. No es que esto funcione como un respaldo, que no está mala tu idea, digamos. Esto funciona en un sistema de emergencia como algo crítico, podría ser. Pero acá es por la cantidad de bocas. Uno no dimensiona, pero sobre un escenario, que el día de mañana quieran armar un buen escenario, hay una cantidad importante de boca de iluminación. O sea, usted dice, no, si es de 5×3 el escenario, 3, 4 luces ya está bien. Pero no, tengan en cuenta que hay iluminaciones para ciertos efectos, para otros. Entonces, ante la duda que hacemos nosotros, macho, hoy te dejo 2 circuitos para el circuito, para el tema del escenario. Es más, si le quiere dejo una reserva, también le puede dejar una reserva. ¿Está? Por eso hemos determinado que en iluminación tenemos 2 circuitos sobre el escenario. Y fíjense que a cada circuito le hemos puesto como máximo 15 bocas. Recuerden cómo se armaba esto. Eran las bocas, era la cantidad de bocas por la potencia unitaria que dice la EA, que son 60 volamperes. Y luego a eso lo multiplicaba por el factor de simultaneidad, que recuerden que el factor de simultaneidad para todo lo que es IUG es 0,66. Y me da una DPMS de 594 volamperes por circuito. ¿Lo ven? O sea que pone 10 o 15 bocas. Es prácticamente nada. No se lleva mucha carga, o sea, de una instalación, la carga, la de iluminación es ínfima.
pero en el consumo de facturación de energía, el 50%. ¿Entienden que son dos cosas distintas? Sí. O sea, si vos tenés una instalación de 10 kilovatios, 1,5 a lo sumo puede ser, ya un montón. 1 kilovatio puede estar destinado al consumo de iluminación, a la potencia instalada de iluminación. Potencia instalada. Ahora, cuando vos vas a recibir la facturación de 300 kilovatios por decirte horas mensuales, estoy seguro que 150 o 100 kilovatios horas mensuales han sido por iluminación. ¿Está? Son dos cosas distintas. Bueno, entonces nosotros, ¿qué hemos hecho acá? Hemos armado, habíamos dicho 2 circuitos para el escenario y otros 4 distribuidos por el resto del auditorio, ¿se acuerdan? Y acá está. Escenario 1, escenario 2, auditorio 1 al 4, todos con la misma carga, 15 bocas cada uno, que es la máxima, y me da la misma potencia distribuida. ¿Qué habíamos armado acá al costado? Habíamos puesto, obviamente, todo esto, fíjense que hasta cierta celda, acá me figura que la tensión son 220 voltios, porque quiere decir que son circuitos monofásicos, ¿está? Después ya pasa a 380, porque quiere decir que son circuitos trifásicos. Yo, en mi planilla, siempre me ha gustado escribir lo que es la corriente de proyecto, que es la intensidad IB, también denotar lo que es la intensidad de la IN, que la IN es el calibre de protección, y la IZ, la admisible por el conductor, e iba jugando con el tema de la carga a lo largo de la planilla para ir distribuyendo de manera equilibrada cada carga por cada una de las fases. ¿Está? Bueno, acá es sumamente sencillo. Son 6 circuitos de la misma carga y son 3 fases. ¿Qué hago? Uno en cada fase. Una nomás. 2 por fase. Dos por fase. Ah, no, 2 por pensaba. fase. Si son 6 y tengo 3 fases, pongo 2 por fase. ¿Se acuerdan que yo también le voy a dar el ejemplo y decía, bueno, hagamos una cosa, pongamos todo lo que es iluminación en la fase 1, todo lo que es toma corriente en la fase 2 y todo lo que es aire acondicionado en la fase 3. ¿Está bien hacer eso? No, porque vamos a tener un desequilibrio, digamos, de carga. Claro, no está mal. O sea, no hay nada que te diga, vos no podés poner la iluminación en una sola fase, lo tomas en la otra y la aire acondicionado en la otra. No hay nada que te lo impida. Pero sí hay algo que se llama desequilibrio entre las fases. Que ¿de cuánto es el porcentaje? No tenemos que superar un 30%, digamos, de fase. Vos tenés que ir equilibrando las fases de manera que al final, en tu sumatoria, que está acá, por ejemplo, yo la pongo abajo, no hay un desequilibrio de más del 30%. ¿Lo ven? En la sumatoria de toda la fase. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, acá es sencillo, son 6, he puesto uno en cada fase, ¿lo ven? Uno en cada fase. Fíjense en que he puesto en la sección la de la línea y el neutro, y la del conductor de protección, el calibre de la llave que comandaría ese circuito, y la intensidad admisible por el conductor que va a ir por ese circuito, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo el mismo criterio, hemos tomado el tema de los tomas corrientes. Hemos dicho, vamos a dejar 2 circuitos para el escenario y 4 distribuidos durante el auditorio. Entonces ya acá cambiamos de columna, no vamos en bocas, sino vamos a tomas. Ponemos, no sé, 10 tomas por circuito, indistintamente de si haya 1 o 15, que es el máximo. Por defecto, la DPMS del circuito de toma es de 2200, ¿se acuerdan? Sí. Bien, 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 bien. Luego íbamos a los circuitos de carga única, que son los aire acondicionados, ¿está? Y acá empezaba, recuerden que teníamos
3 aire acondicionados de 6.000 frigorías. ¿Estamos? Entonces yo acá, bueno, ya me voy a la columna de tomas especiales y pongo la carga que puede llegar a tener. De manera rápida, para saber cuánto puede llegar a consumir el aire acondicionado, a la frigoría la dividen a la mitad. Entonces son 6.000 frigorías, pueden tener un consumo de 3.000 volt-ampere. Más o menos. ¿Está? Es una relación así como rápida. Entonces, la carga de ese circuito va a ser de 3.300. Yo pongo 3.300, bueno, le bajemos a 3.000. De 3.000 volt-ampere. ¿Está? ¿Lo ven? Bueno, y como son 3 del mismo, son 3 fases, he ido poniendo una en cada fase, ¿lo ven? Bien. Y acá, presten atención, porque ¿qué ha pasado? Ya empezamos a cargar los aire acondicionados de 18.000 frigorías. Y recuerden que eran 10. ¿Estamos? Vamos, seguimos en la columna de bocas de tomas especiales, pero acá ya la potencia va a ser de 9.000 volt-ampere. Porque si dividimos los 18.000 en 2, me da 9.000 volt-ampere. Entonces eso puede llegar a ser la carga de ese circuito, de ese aire acondicionado. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Pero ¿qué pasa? Acá al ser trifásico el aire acondicionado, ¿a qué fase me va el consumo? 3. Las 3. Supongamos, esto es un consumo teórico, ¿no es cierto? Fíjense que cada consumo, o sea, yo cómo hago para encontrar esos 13,69. Miren lo que hago. Tomo la potencia del circuito, que es de 9.000 volt-ampere, y la divido en los 380 voltios, que es la tensión del circuito, multiplicada por raíz de 3 para que me dé la corriente por cada fase. ¿Lo ven? En teoría la corriente por cada fase va a ser la misma. ¿Estamos? Sí. Bueno, hasta aquí están los de aire acondicionado. ¿Bien? Y después acá aparece, en el circuito 26, el circuito que se llama CTS1. Y acá dice descripción o ambiente, tablero seccional 1, torre. Y ya me da una potencia administrada y demás. ¿De dónde creen que sale eso? ¿Qué había dicho yo de la cantidad de planillas de potencia? ¿Cuántas planillas de potencia se hacen? Dependiendo de la cantidad de tableros. ¿Cuántos tableros tenemos acá? Tenemos 2 tableros. ¿Cuántas planillas de potencia tengo que hacer? 2. ¿Y por qué creen que acá me figura un circuito? En el tablero principal me figura un circuito que se llama CTS1. ¿Quién será ese circuito? El circuito que vincula, digamos, el tablero principal con el seccional sería. Exactamente. Y tal cual has dicho, si hay 2 tableros, tiene que haber 2 planillas de potencia. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Sí. Bien. Bien, bien. Volvamos a la primera planilla de potencia. Fíjense que acá, bueno, para los aire acondicionados, los monofásicos le he puesto un conductor de 4 milímetros cuadrados con la llave de 20, y ya para los trifásicos les puse un conductor de 4 por 6.
¿Cómo creen ustedes que yo hice para poner este conductor de 4×6? ¿De dónde lo saqué? ¿Dónde tuve que recurrir para hacer esto? A la IZ, Pero, ¿de dónde saco la IZ? creo que de la corriente de proyecto tiene que ser menor a la nominal y la nominal menor que la IZ. Eso está perfecto. Pero yo te pregunto a vos, ¿cómo designo a ver, ¿cómo designo que la IZ es de 30? ¿De dónde saco eso? De la tabla que está en la E. De la tabla que está en la ERA. O si no, yo me puedo ir a un catálogo de cables. También. Lo que yo hice. Yo me fui al catálogo de Prismian, me fui al cable Syntenax y dije, bueno, yo acá tengo por fase 13,69 amperes. ¿Está? Yo, ¿qué hago? Le quiero poner una llave de 3×20, de 4×20 en realidad, al aire acondicionado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo acá tengo 13, casi 14 amperes. Podrían dar una de 16, pero normalmente a los aires acondicionados trifásicos se le pone una llave de 20. ¿Está? Entonces yo ya tengo que la IB es de 13,7 y la IN es de 20. O sea, yo tengo que poner un conductor que por corriente de fase, por cada fase me supere más de 20 amperes. ¿Está? Y es por eso que he elegido, según el método que yo voy a emplear, que en este caso estoy seguro que va a ser embutido, que recuerden, cuando hemos visto el ejemplo que el profe Luis le ha mostrado, para una corriente de proyecto de 100 amperes, cómo iba variando la designación del conductor, si era embutido, si iba en bandeja, si iba enterrado directamente o si iba enterrado en cañería. ¿Se acuerdan cómo iba variando la corriente admisible por el conductor? Sí, profe. ¿Cuándo admitía más corriente? ¿Cuándo admite más amperes por milímetro cuadrado? ¿Cuando está embutido o cuando está directamente enterrado? Directamente enterrado. Cuando está directamente enterrado, admite, a razón de cada milímetro cuadrado, más amperes. Entonces yo me tengo que ir, yo supongo que va a ser embutido, entonces me voy al caso más desfavorable, y aparte que es el más lógico, creo que va a ser embutido, entonces me quedo con los 30 amperes que me figuraba para un tendido embutido. ¿Está? Y es así como yo designo el conductor de va de 4×6. Y la llave dijo de 4 por De 4 por 20. 20. Este es la corriente de calibre, digamos, el calibre de la llave. Si un circuito trifásico va a poner de 4 por 20. Profe, una pregunta. Sí, Supongamos que la corriente de proyecto sea 15, poner, sí, ¿no? sí. Y si colocamos una llave de 4 por 16, cuando arranque el aire acondicionado, ¿puede accionar la llave? No, el tema ese del arranque, creo que todavía cuando yo tiene un arranque reducido. No sé si da tanto golpe de... Luis tiene un arranque reducido, los aire acondicionado de esto, pero no llega a 7 veces la nominal. Los motores trifásicos, pero lo importante, llegan a 7 veces la nominal. Lo que Ellos tienen un pasa es arranque... que estos de 18.000 están viniendo inverter. Entonces, no depende la posición que estén. Ahí arrancan con su máxima potencia o mínimo. En los otros casos, en los estándar, sí arrancan con toda la potencia. Claro, pero igual ese subtransitorio es corto, o sea que también tiene un margen de actuación el tema de la llave termomagnética, dependiendo de la curva. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado el otro día? Sí, sí. Por eso nosotros, aparte de la práctica, muchas veces nosotros, los profesionales, muchas veces adoptamos las conductas de los oficiales, digamos.
Yo no creo que a ningún aire acondicionado trifásico de 18.000 frigorías nadie le ponga una llave menor a 4x20 y menor un cable de 4x6. ¿Vos has instalado aire acondicionado trifásico así, Silvio, o no? Sí, ¿Listo? ¿Y cuánto es el cable que le has puesto y la llave? no, el cable, mira, 4x4, Ujú. trifásico, que es lo que te recomiendan ahí para estos motores. O sea, en la casa que te vende la instalación Sí, eléctrica. No hacen esto, ¿viste? Y después la llave 20 y bien. toma, claro, y la ficha, nada más que la ficha exterior, a veces que no hacen poner en la industria, nada más que la ficha es de 16, eh, o sea, de 3 polos, Sí, pero sí, la térmica sigue de 20. Y el cable, 4x4, lo que te recomiendan ahí sí. los manuales del aire. Exactamente. La de 4x4 también hubiera entrado porque, fíjense en la casa, yo le cambio un 4x4, la corriente creo que iba a disminuir a 23 24, amperes, 24 amperes. sí, Entonces, cubre también la posibilidad. ¿Está? Y obviamente hay diferencia en cuanto a precio de un conductor de 4x4 de 4x6. Hay diferencia en precio. pero Eh, Gastón, te comento sí, una cosa. Eso si vos compras un cable en una casa de material eléctrico, por ejemplo, BP Ampere, si te venden lo del aire, las sí, casas que venden aire, el conductor es más finito, ellos te dicen 4x4, pero no tiene la misma sección de cobre. Entonces, en ese caso, para cubrirse el instalador, tiene que pasar a 4x6. No, ese es el no tema, son tan buenos esos detalles, tan buenos esos detalles, porque no es un porque cable que cumple las sí, mismas especificaciones técnicas. Si vos comparás entre un cable que te vende las casas de refrigeración y un cable que te vende un INSA, un Prysmian. Un 4x4, un INSA, un Prysmian es este, los 24 o los 30 amperes. Y el otro no. Así que eso tengan especial cuidado porque sucede, hasta a mí me ha sucedido que al final uno te compran, van, dicen, no, instalarle 1,5 a un aire chico y después cuando vos te das cuenta lo comparas con otro cable de 1,5 y no, nada que ver. Es como si fuera de 1 milímetro. Y la Ese también lo venden. aislación así gomosa, o sea, no, entonces tengan especial cuidado siempre, si lo van a comprar al cable en la casa eléctrica, pidan de acuerdo a lo que necesiten. Y si van a comprar en los cables en las casas de refrigeración, pidan una medida más. Con la ferretería también, el mismo, digamos, que te venden en una Ah, casa de bueno, sí, refrigeración. Es sí, lo mismo. sí, sí, lo no, mismo. en la ferretería te pueden vender marca Prismen o IMSA, ¿no? Ojo, ¿no? Normalmente ellos se manejan con esas marcas. Sí, te pueden traer un marca gauchito, pero depende de la ferretería, digamos. Sí, pero pasa mucho en las casas de refrigeración, que a veces te lleva el Te venden cable. todo. Claro, todo, hasta el tornillo te venden, el taco Fisher. Entonces hay cosas que no conviene. Aparte, a veces se fisuran los cables, ¿viste? Cuando vos lo mueves mucho ya se quiebra porque son cables recuperados, no de proceso virgen. Entonces hay muchas cosas que realmente no conviene, digamos, instalar. Pero si un cliente te compró todo ahí, bueno, tendrás que medir la aislación porque la verdad que a veces falla. Esa es mi experiencia, digamos. Sí, así que no está bueno saberlo porque por ahí uno diseña, chicos, ustedes algún día van a poder llegar a tener una diferencia de criterios con los que instalan. Pasa normalmente, ustedes cuando diseñan de una manera, pero está bueno también volcarse a la parte del ejecutor o del instalador porque hay discrepancia en algunos conceptos
y llevan no a discusiones, pero sí a un intercambio de ideas, siempre construyendo, ¿no es cierto? Entonces, son estas pequeñas cosas que están bueno combinarlas en pos del mejoramiento de la instalación. ¿Se entiende? Bueno, ¿le quedó claro cómo hemos definido la potencia de todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí, profe. Bueno, ahora, como nosotros hemos dicho que hay un tablero que estábamos viendo si lo podíamos alimentar también en el mismo servicio que el tablero de la torre, como es otro tablero, nosotros tenemos que armar otra predicción de potencia. Entonces nos venimos acá y armamos otra predicción de potencia. Que es el mismo esquema, nada más acá que se llama tablero TS1, no sé, planta baja, le pongo yo. ¿Está? Entonces, acá este tablero tiene mucho menos circuitos ya. Recuerden que eran 3 plantas. Allá, acá por cada planta, yo le pongo un circuito de iluminación. Por cada planta, le pongo un circuito de toma. Fíjense acá, 15, también suponen son 15 bocas. Ya les he dicho yo que no afecten mucho. 15 bocas, una en cada fase. 3 circuitos de toma, uno en cada fase. Y luego viene el tema de la bomba. Recuerden que había una bomba, porque lo que después me he puesto a pensar, cuando el chango este me ha dicho hay 2 bombas, normalmente cuando se pone un sistema de bombeo, se dejan conectadas 2 bombas en reserva de una. Por eso si ven 2 bombas, normalmente un buen sistema de bombeo lleva 2 bombas. Ante la falla de una, o se rompa, o lo que sea, funciona la otra, normalmente. ¿Está? Aparte, como le he dicho, no es un tanque de grandes dimensiones, por lo tanto, no es una bomba muy grande, no es un edificio, por ejemplo. Ustedes por un edificio de 12, 13 pisos, con 4 habitaciones, pueden ser 50 unidades, creo que es una bomba de 10 HP la que lleva. Algo así, Luis, ¿verdad? Un edificio de 50 unidades, 10, Pasa, 12 plantas. y lo que pasa es que vos tenés que llenar vos tenés la cisterna y ahí tenés que llenar el tanque elevado. Entonces ahí sí necesita un sistema de bombeo que sea de 5 HP, 3 bombas, o una más grande de 15 HP. Claro, es lo que decía. Por eso digo, para que dimensionen el tema de la potencia de la bomba. Estamos hablando de un edificio de 13 pisos, donde el Sí, 10 tanque kilovatios, elevado cada 50 metros. 10 kilovatios motor. Sí. Por eso acá son 3 plantas y no es un tanque muy grande, entonces una bomba de 3 HP puede andar tranquilamente. Demasiado, sí, sí, porque no es Sí. mucha altura que tiene que elevar, así que con 3 Tampoco. HP le sobra. La bomba Exactamente. centrífuga. Profe, Exactamente. Sí. en el TP, en el tablero principal, ¿cuál era la carga? Bueno, lo repasemos. Es que la carga del tablero principal se va a definir en función de este también. Por eso hemos pasado por acá. Ah, claro, acá sería, digamos, la potencia esa que figura ahí abajo, la carga del A ver, ya seccional. te muestro. Bueno, hemos definido los 3 circuitos de toma para cada planta y tenemos la bomba y 5 aire acondicionados por aula. ¿Lo ven? Entonces, la bomba son 3 HP, que 3 HP, un HP son 710, 720, 730 vatios hora, multiplicó por 3 son 2200 volt-ampere. ¿Está? Es el de la bomba. Y luego cada aire acondicionado, hemos dicho de 3300 frigorías, entonces dividimos la mitad, son 1750, 1650 volt-ampere por aire acondicionado. Entonces acá está puesta la carga de cada uno de los aires. Como son 3 circuitos de luces, 3 de toma y 6 de carga única, es muy fácil distribuir la carga. O sea, este está pava de armar, porque como queda bien todo equilibrado, ¿lo ven? O sea, uno de luces por cada fase, uno de toma por cada fase, y 2 de carga única por cada fase. Y fíjense cómo me va aportando una corriente de fase en cada una, y me llega que una tiene 30,65, la otra 28,61 y 28,61. Medianamente están equilibradas las cargas. ¿Lo ven? Entonces, bueno, acá al costado están dimensionados los conductores, las llaves y demás.
Vamos a lo que nos importa a nosotros. El tema de esta potencia. Fíjense que esa potencia yo la obtengo a la DPMS de la suma de todos los circuitos. La potencia está en serie, o en paralelo, lo que ustedes lo que aprenden en electrotecnia, la potencia siempre se suma algebraicamente. ¿Está? Entonces, acá tenemos una potencia de 19.332 volt-ampere. Esa es la DPMS, la demanda máxima de potencia simultánea. ¿Está? Ahora, ¿quién entra en juego? El grado de electrificación, Bien. Y luego del grado de electrificación, ¿quién entra en juego? el coeficiente de simultaneidad. El coeficiente de simultaneidad. Como acá si bien eran 200 metros cuadrados, me acuerdo los 3 niveles hemos dicho, para lo que es la parte comercial o no industrial o no residencial en realidad, 200 metros cuadrados es un coeficiente de simultaneidad correspondiente a un grado de electrificación elevado. Por lo tanto, mido el máximo coeficiente de simultaneidad, que es 0,6. O sea, ¿por qué el máximo? Recuerden que ustedes tienen grado de electrificación mínimo, medio, superior y elevado. Y los coeficientes de simultaneidad van bajando. Según va aumentando el grado de electrificación, el coeficiente de simultaneidad va bajando. Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque ante mayor grado de electrificación, o sea, mayor superficie a cubrir, hay menos simultaneidad de carga. ¿Se entiende? Por eso que cuando aumenta el grado de electrificación, disminuye el coeficiente de simultaneidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, el 0,6 es el máximo el coeficiente de simultaneidad para el máximo grado de electrificación. El coeficiente de simultaneidad de 0,9 es para el de mínimo grado de electrificación, por darle un ejemplo. ¿Está? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que nuestra demanda máxima es 19 kVA multiplicado por el factor de simultaneidad. Esta potencia nos da 11,6 kVA. Que esa sería nuestra potencia que nosotros tendríamos para consumir. ¿No es cierto? Bien. Ahora, yo ya tengo definida la potencia del tablero. Yo acá tengo definida la potencia del tablero. Tengo que calcular esta corriente. Que esta corriente es la corriente de proyecto del tablero. ¿Lo ven? Esta corriente que lo ven los 29,41 amperes. ¿En función a qué potencia la calculo? En base a la DPMS máxima o a la afectada por el factor de simultaneidad. ¿Y por qué? ¿O a cuál? A ver, ¿cómo calculan la corriente? Potencia sobre tensión. Pero estamos hablando de trifásico. Se agrega el raíz de 3. S era igual a raíz de 3 por U por I. Por lo tanto, I es igual a S sobre raíz de 3 por U. Este valor es 654,7 o 657,4, no me acuerdo bien. Ya de tanto usarlo me lo acuerdo. Y acá van a calcular la corriente por fase, o la corriente de línea, en realidad, que es la total que van a tener. ¿Está? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿con qué corriente, con qué potencia nos quedamos? Esta S. ¿Cuál utilizamos? ¿O esta? ¿O esta? ¿Y por qué? Si mal no recuerdo, profe, la de proyecto sí o sí se la calculaba con la DPMS, con la máxima.
Exactamente. ¿Por qué será? Porque sería la corriente que circularía si tenemos todo el, digamos, toda la carga consumiendo. Por ejemplo, en el caso de tener todos los aires encendidos, tener la bomba encendida, digamos, podría llegar a esa corriente. ¿Algo así era? Exactamente. Porque nosotros acá lo que tenemos es la EPMS de 19.000 suponiendo la demanda de máxima de potencia simultánea, que es lo máximo que podemos llegar a tener en el tablero, ¿no es cierto? Y en base a esa potencia tenemos que calcular la corriente. ¿Por qué? Porque en base a esa corriente, que es la de proyecto, ¿qué vamos a dimensionar? A partir de esa corriente, ¿qué dimensionamos? Las llaves, La protección. las protecciones y después, a partir de la protección, el cable. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Y fíjense, miren cómo lo obtengo. Miren acá la fórmula. ¿Ve cómo me marca ahí? Que es de la potencia máxima. Sí, ¿Lo llegan a ver ahí? Que tiene Sí, un profe. color el Excel. Bien. sí, sí. Bueno. Entonces, en base a esa corriente, yo calculo la protección, que va a ser una llave de 40, y con un conducto de 4 por 10, que me lleva a 68 amperes. ¿Está? Porque supongo que en el dibujo, recuerden acá el dibujo, les voy a mostrar el dibujo en la pizarra. Acá hay una trayectoria del tablero principal al tablero seccional que puede ser de 50 metros, no sé, más o menos, con subida y bajada. Entonces le tiro un poquito más el cable ante la duda. ¿Está? Ojo, según lo que me han pedido, nada de esto estaba estipulado, pero nosotros lo debemos hacer, queramos o no. ¿Por qué? Porque después si nos piden lo otro, ya lo tenemos dimensionado. ¿Se entiende? A nosotros los únicos datos que vamos a sacar por ahora va a ser los datos de potencia, y con esa potencia pedir la factibilidad. Vamos de nuevo a la pizarra. A la pantalla, perdón. Entonces, con esta potencia que son los 19, miren cómo esos 19 que están acá, me aparecen acá. ¿Lo ven? Por eso yo no les quería dar la potencia total, sin antes mostrarles la otra planilla de potencia. ¿Por qué aparece eso? Porque el tablero principal tiene una alimentación seccional hacia el tablero TS1, y como si fuera para el TS2, para el TS3, para lo que ustedes tantos tableros seccionales tengan, entonces todas las potencias de todos los tableros seccionales van cargadas al tablero de origen o principal. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y fíjense que acá me pregunta, bueno, yo acá una cuestión mía, digamos, para saber cuántas, por ahí mucho me sirve para el cómputo también. Cantidad de bocas, bueno, esto 45 corresponde a las 45 de acá, las 30 de acá, las 6 de acá. ¿Ven cómo voy agregando? Acá 45, 36. Acá tomo el factor de simultaneidad también, que es 0,6, que es el del tablero, para manejar las corrientes. Y acá anoto las corrientes de fase, que son las mismas que están acá. ¿Está bien? Pongo el dimensionamiento del conductor, todo es como si fuera un circuito. Nada más, esto es el resultante de un tablero, pero dentro del tablero TP es un circuito más. ¿Está? Bueno, vamos ahora ya definiendo la potencia. Ya tengo la potencia total. Miren cuánto me da. Me da 135 kVA. Y una barbaridad. Y tener 10 aire acondicionados de 18.000 frigorías, o sea, una locura. Sí, una locura. No le tengan miedo a la potencia ustedes. No le tengan miedo. No le tengan miedo. Esa es la demanda máxima de potencia simultánea. ¿Estamos?
Entonces, nosotros, obviamente, esta potencia después, ahora sí entra en juego el tema del factor de simultaneidad. Yo esta potencia la multiplico por el factor de simultaneidad y me da esto 81.000. ¿Lo ven? Sí. 81 kVA. Que esa debería de ser, y anoten bien, esa debería de ser la potencia aparente que yo debo solicitar para el suministro. ¿Está? Yo le tendría que pedir para este servicio 81 kVA. ¿Les queda claro? Sí, profe. Bueno. Recuerdan que el tema de la torre lo podíamos poner o no, que me habían solicitado que, bueno, fíjate si la torre se puede alimentar el mismo medidor, sí o no. Bueno, ¿cómo hago yo para saber eso? Vamos a ver si me influye en algo que yo le saque la torre. Me voy acá a la celda de la torre y la borro. Le pasa a tener 135, miren cómo voy a tener ahora. Voy a tener 115. Me bajan 20 kVA. ¿Me afecta en algo la potencia? Miren cómo va variando la corriente y todo. Acá tengo la corriente de proyecto de 205 amperes. Si yo le saco esto, paso a tener 115 kVA y una corriente de proyecto de 176 amperes. Varía, sí, sí varía. Sí varía porque es otra escala de llave, otra escala de cable, o sea, sí varía. ¿Se entiende? Pero yo eso lo voy simulando con el Excel, ¿lo ven? Si lo Sí, dejo, no Gastón, lo dejo. pero vos, por ejemplo, ya Ah, pasa, ahí te das, si vos le sacas la del tablero seccional 1 de la torre, a vos se te va a 170 y algo. Y la llave de 100 pasa a 160. Y después de 160 a 200. O sea que ahí vos con esa corriente, vos tenés que pasar a una llave de 200 con regulación. O sea que es claro. casi lo mismo, digamos. Es lo mismo. Eso lo estaba por explicar por el tema de la contratación. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hemos dicho que las llaves termomagnéticas venían de 10, de 16, de 20, de 25, de 32, 40, 50, 63? Hay algunas que aparecen de 80, algunas de 100, pero normalmente ya las que vienen de 80 para adelante ya vienen, eh, ¿cómo se llama? Llaves compactas. Que las llaves compactas normalmente son todas de color negrito, para los que no lo conocen, que ahí en el tablero de abajo hay una caja moldeada, que toda esa llave tiene una perillita abajo para regular la corriente. O sea, viene con la corriente de base y ustedes pueden regular por debajo o por encima de eso, que es lo que dice el profe. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una llave, supongamos que yo tengo una corriente de proyecto de 230. Yo puedo poner una llave compacta de 250 amperes y puedo regularlo por un poco por debajo para que quede en esa corriente de proyecto o en esa corriente de protección, lo que sea de lo que vaya yo a regular, y cuando sobrepase eso actúa la compacta, ¿no es cierto? O sea, eso ya vienen cuando ya pasan cierto calibre de amperaje, que normalmente pasan arriba de los 80 amperes. Por eso el profe le habla de eso. Y yo en este caso, supongamos, yo lo voy a dejar conectada a la torre. ¿Por qué? Porque en este caso le va a dar lo mismo al cliente. ¿Saben por qué? Porque miren, yo acá, esto anoten en algún lugar. Si yo no tuviera la llave compacta, si yo no tuviera la torre, tendría que solicitar 81 kVA de suministro. Si yo le saco la torre, me quedo con 69 kVA. ¿Y saben por qué no hay diferencia para lo que intenta el cliente? Por lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando yo pasaba los 50 kilovatios?
Ahí ya va un transformador, ¿no? En realidad, claro, no va un transformador, pero es de, si vos pedís por encima de los 50 kilovatios, te conectan directamente a una salida exclusiva del transformador que vos mismo debes, ¿cómo se llama? Financiar. Claro. Entonces, esto, como hay que tener en cuenta también que la instalación no se la usa todos los días, todas las horas. Entonces, mira lo que yo voy a hacer, que es lo que los quiero tratar de enseñar a razonar. Yo voy a dejar conectada la torre, voy a dimensionar toda la infraestructura, o sea, yo en el tablero principal, yo tengo que poner una llave que regula hasta 200 amperes, 205 amperes, ¿no es cierto? Yo tengo que poner una llave de 200 amperes, que con 200 amperes va a andar bien, ¿está? Porque recuerden que estos 205 amperes es para la DPMS máximo, o sea que con una de 200, no hace falta que me vaya una de 250, con una de 200 ando bien. Y yo en base a esos 200 amperes, tengo que ir acá y calcular, ya tengo los 205 amperes, por una cuestión estratégica, yo tendría que poner una corriente de protección mayor a los 205 amperes, pero para eso yo me tendría que ir a una de 250, ¿lo ven? Pero como en este caso la teórica es 205, yo me voy a quedar acá con la corriente de protección de 200. ¿Estamos? Y ahora, yo con esos 200 amperes de corriente de protección, yo tengo que dimensionar el conductor. ¿Estamos? ¿Cómo lo dimensiona el conductor? La corriente admisible tiene que ser mayor, digamos, a la ¿Cómo hago para nominal. encontrar la corriente admisible que supere los 200 amperes? ¿A dónde tengo que ir? Un catálogo. Catálogo. Muy bien, denme un segundo que entro al catálogo. Ah, ¿ahí está viendo el catálogo? Sí. Bueno, este es el catálogo de Prismian, página 52. Están los Syntenax. ¿Está? Me voy acá. Este cable que va a alimentar hacia el tablero principal es un cable que va a ir de manera subterránea. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, esta instalación es en pleno centro. ¿Y cómo son las acometidas en pleno centro? Subterráneo. Subterráneas, se van con cajas, todo y demás. Entonces yo voy a seguir la línea de la acometida y le voy a poner subterráneo al conductor. ¿Está? Entonces me voy acá en el método, me voy acá, bajo, y donde diga acá, caño enterrado. Caño enterrado acá, el 13, este es para, el 13, fíjense, en un cable tripolar o tetrapolar. ¿Lo ven? Entonces me concentro en esta columna. Y yo tenía 200 amperes, ¿se acuerdan? Entonces voy y me busco acá, y aparece en los 201 amperes un cable de 95 milímetros cuadrados. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces yo con eso voy y digo 201 amperes pongo acá, que es la intensidad admisible, y acá pongo un conductor de 3 por 95 barra cuánto, a ver si alguien se acuerda. Como si dimensionaba el neutro. Creo Que era el que mismo cuando que pasó los 60 era la mitad de del conductor, ¿verdad? cuando pasa los 35 ya la mitad. Es lo 35, mismo que el perdón. de protección. Acá es 50. O sea, la mitad, pero la designación comercial que sigue, ¿no es cierto? Sí.
Este es un conductor de 3 por 95/50. Conductor importante. Bueno, lo que acabamos de hacer nosotros es dimensionar la instalación eléctrica para que todo funcione cuando se le planche las horas que necesite y funcione bien. ¿Está? Entonces ya nos acabamos de asegurar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entiendo cómo se la dimensionó de todo esto. Es muy importante que lo aprendan, porque en base a esto pueden hacer un montón de cosas. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda cómo hemos dimensionado? A mí me quedó Entendió, claro. profe. Sí, se entendió. Bueno, miren qué pasaba si nosotros nos íbamos acá a un conductor, si respetábamos la corriente de proyecto de 205, teníamos que ir a una llave de 250 amperes, y miren el cable cuánto iba a cambiar. A un cable de 150, que en realidad ya ni de 150 lo ponen doble terna. Pero como un único conductor, tal vez que lo pueden maniobrar. Pasa que cuando ya son conductores muy de mayores secciones elevadas, se pone la doble terna por el tema de la maleabilidad del conductor. No. Pero miren la diferencia en plata si nosotros seguimos ese criterio. No íbamos a 250 milímetros cuadrados. Ahí en el tablero de la facultad vimos que tenían doble turn. ¿Sí? Entonces yo por eso, hay casos donde te dicen, nos quedemos acá, estamos muy cerquita y quedamos con esto. ¿Se entiende? Igual el conducto de 3 por 95 es una banda, ¿no? Bien carito también, pero no es tan caro como pone doble terna o uno de mayor sección. ¿Cuánto puede valer el metro del 3 por 95 para 50, Luis? ¿10 lucas? ¿12 lucas? Y 7.000 más o menos el metro. ¿7.000? Bueno, Y nah, pero el metro, si tienen 10 metros son 70 lucas. Sí, el AFUME 9.000. El AFUME 1.000. Es un montón. Bueno, entonces les quedó claro esto, chicos, a ustedes, cómo se la dimensiona la instalación. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. sí, profe. Miren que llego a tener un Hago una quilombo. pregunta, Patricio. A usted lo voy a buscar, ¿no? Porque yo tengo que presentar esto ahora, ¿no? Si yo tengo un quilombo con Edeto, se le quema algo a usted, le voy a decir, no, búsquelo a Nadia, a Galván, a Río y a Martín. Sin miedo, profe, presente. ¿Y ese cable, qué conductor es? ¿Qué material? El que seleccionó el profe. ¿Podés poner la planilla, Gastón? Ah, ¿no está la planilla? No, no, la otra, la de Premium. Ah, está. Ese conductor, ¿qué opinan? ¿Aluminio o cobre? El juego por aluminio. Otro, a ver. Otro que se juegue, a ver, que coincida con Galván o... Yo digo cobre. Bien. Bueno, hay que subir nomás, hay que ver la planilla que... Gaseosa, Ahí no, ahí no, ahí no. Ahí está. me perdí. Claro, nunca va a llegar con aluminio a eso, con esa sección. Claro. No, eso no va a querer Recuerden, acotar. no, está bien, recuerden, es válido lo que dice el profe, recuerden que la conductividad del aluminio es menor o mayor que la del cobre. Menor. Menor, por lo tanto, para la misma conductividad, para mantener el mismo nivel de conductividad, tienen que aumentar la cantidad de cobre, de aluminio, para llegar a la del cobre. Y si aumenta la cantidad de aluminio, tienen que aumentar la sección del conductor.
O sea, Claro. para que tengan una idea, no es el doble, pero sí un 50, un 70% más. Más ¿Y o cuál menos. es más maleable de los dos? Ah, eso. El aluminio. Creo que el aluminio. Sí, sí, la aluminio. Porque Y el yo aluminio, estaba preparando justamente un final y estaba viendo todo lo que es eso de cable, de aluminio, cobre y en lo que vi, lo que sería línea de alta tensión se utiliza aluminio con alma de acero. Y todo lo que es eso. instalaciones domiciliarias, industriales, se utiliza el cobre, Bueno, el cable, pero, digamos. claro. Pero ¿por qué, bueno, en línea de alta tensión utilizan el aluminio? ¿Cómo se distribuye la corriente? Primero para que no lo roben, Bueno, sí, está porque bien. le decían que eso era muy, robar mucho, no sé cómo hacían, pero Cotiza robaban. más en el mercado, digamos, el Sí. cobre. Pero ¿qué tenía una línea de alta tensión o media tensión? ¿Por qué usaban mucho el aluminio? Más livianito. ¿Mm? Más liviano. También puede ser. ¿Por qué más? ¿Cómo la distribución de la corriente? Va, es otro tema que estamos entrando, Gastón. No, es que es importante aclararlo. ¿Qué están viendo esa materia? Materiales, tecnología de los materiales están cursando. Sí, Ya tendrían no, que ya rendirla. no, es regular. Estaba viendo el final, digamos, que bien. Se utilizaba, digamos, en la línea por el tema del precio, lo que le decía el anti, para que no lo roben, por lo que decía el compañero, el peso es más maleable y todo lo demás, digamos. Pero siempre con armas de acero, en alta tensión. Y si no me equivoco, puede ser que sean desnudos también. Sí, sí, hasta ahí va bien. Pero ¿cómo viaja la corriente por el conductor? Por la periferia. Usted se refiere así en continuo alterna. ¿Y por qué le ponen, por eso ponen el alma de acero, pues para que le dé más rigidez al aluminio, por los esfuerzos, ¿viste? De contracción, bueno, Claro. tensado, ¿viste? Así que bueno, eso nomás era lo que quería aportar. Profe, Sí, el profe Gastón, ¿qué le iba a contestar al cliente? ¿Qué era que le preguntaba? ¿Qué servicio iba a contratar? Bien, es que no hemos cerrado el tema. Bien, acá le había dibujado que sí, los conductores de aluminio tienen un alma de acero por el tema de que son mucho más valiosos, son más frágiles, entonces el alma de acero da esa resistencia para que se lo pueda mantener, ¿no es cierto? Bien, respecto a esto, bien, yo tengo eso, pero lo que hemos definido, ¿para qué esto? Una corriente, una protección de 200 amperes, un conductor de 3 por 95 barras 50 y demás. ¿Para qué es lo que acabamos de dimensionar nosotros? ¿De qué nos sirve todo esto en la planilla de potencia? ¿Cuál es la finalidad de su uso? Sacar la potencia activa que va a pedir. Ese, Sí, sí, porque yo en base a esa potencia, yo acá tengo la aparente y después la divido, multiplico por 0,92. Pregunta. Tengo. Bueno, en realidad ya la tabla, ¿se acuerdan que le da en potencia aparente y inactiva? La tabla que hemos visto el día jueves. No, la anterior, el martes. La de tarifa eléctrica, entonces tiene 81 por 1,92, son 74 kilovatios. ¿Está? Eso es lo que debe de contratar el cliente para tener toda su instalación cubierta. Esa es la potencia que tiene que contratar.
Nosotros nos sirve la pérdida de potencia para dimensionar la infraestructura de instalación eléctrica. En caso de que a ellos se le ocurra utilizar todo al mismo tiempo, en las horas que necesiten, la instalación no sufra ninguna anomalía. ¿Está? Por eso el conductor tan grande, por eso una protección tan grande, por eso todo tal cual está enmarcado dentro de la pérdida de potencia. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que cuando superamos los 50 kilovatios de factibilidad, o de pérdida de factibilidad, nosotros ya entrábamos en otra tarifa, que era la tarifa 4, y tendríamos otros cargos en cuanto a lo económico para llevar adelante la cometida. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a sugerir al cliente? Le vamos a pedir, como hoy tiene, hoy eso es importante saber, hoy tiene, por ejemplo, instalados 6 aire acondicionados de esto. Esto, nosotros lo que estamos por acá es darle para que ellos puedan habilitar el servicio de medición o el servicio en total de ese sector. Esto no incluye la instalación eléctrica interna, porque no me han contratado para eso, lo van a hacer en otra etapa, simplemente lo quieren habilitar. Por eso, pero ya el día que lo quieran hacer ya está todo prácticamente hecho acá. Esto sirve solamente para habilitar, y ellos tienen que decir, bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que normalizar el punto de medición, que hoy lo tienen todo destruido, el conductor subterráneo está así nomás, el medidor está puesto así nomás también, como están en etapa de construcción. Entonces yo les tengo que sugerir la potencia a contratar, que no es lo mismo que la potencia necesaria para toda la instalación. Acá la potencia necesaria son 81 kVA, que no es lo mismo que la potencia contratada, por un lado. Y lo otro es cómo normalizar el punto de medición. Es decir, ¿a qué se refiere con normalizar el punto de medición? Yo le tengo que sugerir una alternativa de construcción para su punto de medición que es trifásica. Que recuerden, ¿cuáles eran las alternativas de construcción para una acometida trifásica? ¿Eran las mismas 3 o había 2 nomás? Había dos nada más. Había 2 y había 3. Porque había 3 hasta cierta potencia, hasta menos de 30 hasta menos de 25 kilovatios, ¿se acuerdan? O de 30 kilovatios. Y después los 30 kilovatios ya admite las dos alternativas, que es la 1 y la 2, que es sobre mampostería, contra una mampostería o sobre la fachada. ¿Está? Sí. Por menor de 30 kilovatios admite la alternativa 3, que es un poste de hormigón. Ahora entienden cómo se va relacionando todo lo que ustedes han visto desde el principio de año hasta acá. Entonces, todo se resume en una tabla, pero es el conocimiento de todo el año. ¿Estamos? Entonces, yo acá, ya la semana que viene vamos a ver ya lo que es acometida trifásica por arriba de los 50 kilovatios. Van a ver que acá yo tendría que poner 2 gabinetes, uno para la potencia y otro para medición. Pero como en este caso no le voy a sugerir que contraten la potencia que me dice acá, yo le voy a sugerir una potencia de esta dividida en 3. ¿Está? O sea, si yo divido esos 81 en 3, me dan 27 kVA. ¿Está? Yo le voy a pedir a ellos que contraten, me voy a la tabla. ¿Profe? Sí. Una vez que pasamos los 50 kVA, ¿ya se usan los transformadores de medida? ¿O a partir de No, que ya la medición es directa. La medición es directa. Cuando vos pasas ¿cómo se llama? Los 50 kilovatios hacen la medición indirecta. Claro, eso es lo que le decía. Pasando los 50 La kVA, ya medición indirecta. Ahí medición está, acá indirecta. está el cuadro. Tarifa 1, tarifa 2. Ve que acá hay un quiebre en la tarifa 2 en los 49 kilovatios. Luego de los 50 ya pasa una tarifa 4. La medición debe ser directa, o sea, entran los cables por un medidor trifásico y salen. Acá ya la medición es semi-indirecta o semidirecta.
que entran a transformadores de intensidad, el transformador de intensidad entra al medidor y el medidor se va a la carga. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, pero acá hay una cuestión, miren. Si yo me fuera a la mayor potencia de la tarifa 2 serían 49 kilovatios, que son 52 kVA, recuerden yo le he dicho que había en kilovatios y en kVA. El máximo calibre de la llave es de 80 amperes y un conductor Syntenax de 3x35/16 en una caja del tipo CT3A con un caño de 2 pulgadas y puede ser aéreo subterráneo. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo por un lado voy a tener, supongamos que yo le proponga a ellos un pilar de mampostería. ¿Está? Acá está el medidor. Acá va la caja toma. Por acá va a ingresar un conductor trifásico de 3x35/16 y la llave va a ser de 80 amperes en el medidor. Pero el cable de carga, que es el cable que llega por acá, va a ser de 3x95/50. ¿Está? Y acá, ¿ustedes creen que qué es lo que va a ver la gente de ver cuando vayan a ver el cable de carga? Me decía, escúchame, le pifié un poco con el cable de carga, porque el máximo para una potencia de 49 kilovatios, un conductor de 3x35/16, y vos estás poniendo uno 3x95/50. Ellos dicen que como mínimo, lo que dice la normativa es lo siguiente. Ay, perdón. Lo que dice la normativa es que, por ejemplo, si yo contratase 49 kilovatios, que el conductor que tengo acá, yo tengo que ser 3x35/16. Como mínimo. Es el que ellos me van a poner y el cable de carga tiene que ser el mismo. Pero si yo pongo uno más grande, no pasa nada. ¿Se entiende? Sí. Pero ¿qué O sea, pasa? el límite mínimo que nos dan ellos es este. El cable que va a cometer tu Claro. instalación. ¿Está? Y el cable de carga debería ser el mismo o mayor. En este caso yo voy a poner un cable 3x95/50. Los argumentos, ¿cuáles pueden ser? Este me sobró de obra, el que tenía lo puesto. Cubre la potencia, si la cubre, listo. Pero ¿qué te van a decir en él? O van a sospechar y decir que vos no estás teniendo más potencia ahí adentro. Entonces, ahí va a haber una discrepancia con respecto a lo que la construcción a lo que el pedido de factibilidad con lo que vos tenés por dentro. Pero no te importa, porque vos tenés que proteger tu instalación interna. Ellos los que dicen que el conductor que vos tenés que tener como mínimo para la potencia, suponete que yo contrate 49 kilovatios, es de 3x35/16. Si yo pongo los 3x95/50, estoy cumpliendo ampliamente su demanda. ¿Estamos? Sí, pues. Y encima yo no voy a poner, no voy a contratar 49. Yo voy a contratar por el momento 30. 30 kilovatios. O sea que el cable que ellos me van a poner va a ser uno de 4x16. Aquí. Más chico. Pero ¿qué pasa? Hay dos opciones.
yo puedo dejar puesto el cable de carga. Pero pasa que si yo dejo un cable de carga menor al que necesito, como para que me lo habiliten, y yo después lo tengo que cambiar el cable y ya tengo que entrar al medidor. Y eso no debo hacer. Por eso ellos tienen que asegurarse que el cable de carga sea el definitivo. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a sugerir al cliente? Miren, si yo me pedía los 81 kilovatios, yo estaba acá, tendría que haber 76 kilovatios con un conductor de 3 por 70/35 con una acometida ya T4, con la tarifa T4, que es mucho más cara y demás. Y yo me estoy pasando acá a 30 kilovatios, que son 32 kV, con una llave de 50, que es más, vos podés, la llave es a cargo tuyo, es a tu cargo. O sea que si vos querés, puedes poner una llave compacta de 80 amperes, con regulación hasta 100 amperes. Y va a cumplir con eso. ¿Se entiende? Y el día de mañana, sí, lo que vos podés hacer es repotenciar. Vos después de transcurrido un tiempo de tu instalación, podés repotenciar la instalación. ¿Qué es repotenciar? Elevar la potencia contratada. ¿Está? Sí, profe. Yo hoy lo que le voy a sugerir a esta persona es construir a normalizar la fachada, el punto de medición con un cable de carga de 3 por 95/50. Y ustedes ya han visto el porqué. ¿Está? Sí. Y poner una llave compacta de 3 por 80 amperes con poder de corte de 15 kiloamperes, pero contratar 30 kilovatios. ¿Por qué contrato menos potencia? Por cada kilovatio que vos contratás, ya después de cierta tarifa, tiene unos cargos mensuales y unos costos fijos. Como acá el tiempo de uso es muy corto, supongan ustedes que en un domingo, que es el día que más se lo utiliza, se prenda todo lo que hoy está instalado, que son 6 aires de 18.000, una o dos aulas, nunca va a haber mucha simultaneidad de carga. Entonces, yo estoy seguro que si le contrato 30 kilovatios a eso, por más que prendan todo lo que hoy tienen, no van a llegar a registrar una potencia mayor a los 30 kilovatios. Y si la logran registrar, pagan una diferencia que es como una multa. ¿Por qué? Porque dicen, no, pará, vos me has contratado tanto, pero has consumido tanto. O sea, quiere decir que ahí adentro tenía algo más de lo que estás pidiendo. Bueno, se me chispoteó una vez, va a pagar y chao. Además, te viene la factura nomás. ¿Se entiende, chicos? Esto también es una cuestión, un criterio económico que entre. Profe, Sí. acá le va a convenir al cliente pagar esa multa que dice usted si acaso se pasa que contrata una T4 y paga, digamos, lo que no se usa, como dice usted, que no solamente sábado y domingo se supone que se usa al máximo, y de lunes a viernes se usa menos de la mitad. O sea, si le conviene Sí, hacer te lo que dice conviene usted, toda la vida. Te conviene porque aparte no es tan solo lo mensual, vos tenés que financiar la compra de transformador y encima en el centro son transformadores subterráneos. Más caro todavía. va a saltar una pata el cliente, hacelo, va a decir. ¿Entendés? Aparte esta diferencia en plata de lo que... Porque EDET te dice, yo de un segundo ya me fijo, si acá en el celular tengo lo que es... les quiero mostrar lo que es la potencia contratada, la potencia registrada. Porque ustedes dicen, bueno, yo contrato 30 kilovatios, pero si yo tengo algún registro, porque recuerden que el medidor, ¿qué es? El medidor de energía es un batímetro en función del tiempo. ¿No es cierto? Sí. Bueno,
ya me fijo en el WhatsApp si tengo, creo que tengo una factura donde, una trifásica donde figura todo esto. Dame un segundo. Profe, Sí, diga. acá en la obra esta que estaba comentando, ¿cuántos metros más o menos hay de cable de la cometida? O sea, de la caja de distribución hasta la sala de medición o hasta el medidor. Desde el medidor hasta el tablero principal. No, 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 de la caja de distribución, digamos, de EDET hasta el medidor. No, la tienen enfrente y es subterránea. La Ah, tienen, perfecto, la caja toma ahí nomás. Es todo cercano. perfecto. No, no me está cargando. Bueno, no tengo no tengo acá para mostrarle. Bueno, entonces entienden el concepto de que yo por un lado preparo toda la instalación interna para que funcione a plena carga las veces que necesitan, pero lo que contrato es otra cosa. ¿Han entendido el porqué de todo esto? Sí, profe. No es lo mismo que si fuera un edificio, no es lo mismo que si fuera, no sé, otra cosa, que si hay simultaneidad de carga y ocupación permanente, ahí sí, si el edificio me da 81 kVA y contrato 81 kVA. ¿Entienden la diferencia entre una instalación y la otra? Bueno, entonces, ¿qué le decimos al cliente? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dirían? Según lo que acabamos de ver. En este caso, el cliente ¿Sí? ¿Qué le diríamos? que contrata los 30 Que contrate los 30 kilovatios. y que si se llega a pasar un poco los días que lo usa al mango, digamos, le va a venir, o sea, advertirle que le va a venir un poco, pero en comparación a lo que va a ser una tarifa 4 todo lo del tráfico que dice usted es mucha, digamos, no le va a convenir. ¿Están de acuerdo todos? ¿Hay algo más para agregar? ¿Ustedes creen que sea importante a lo que acaba de decir Pablo? Sí, además de, o sea, de todos los datos que el cliente nos dio, digamos, de la potencia, explicar, digamos, eso, digamos, que vamos a dimensionar para, para la máxima potencia, digamos, pero se va a contratar menos por el tema este de o sea, lo que está instalado ahora es más o menos la mitad de toda la potencia. Por cuestiones tarifarias, digamos. La primera Claro. tranquilidad que darle a ellos es decirle, tu instalación, de la manera que nosotros, el análisis de carga que se ha hecho, serían tanta potencia y sería con la protección de tanto. Que esta sería la instalación suficiente para que funcione a plena carga las veces que necesite. Pero por una cuestión comercial y tarifaria, se va a contratar esto. Y si vos llegas a pagar, a tener un incremento, un consumo registro más de lo que has contratado, va a pagar una pequeña diferencia que no es mucha plata, que a diferencia que si nosotros contratamos de lo que te corresponde a tu instalación, va a tener que invertir además como primera instancia en un transformador subterráneo que tenga una exclusiva para tu servicio y además va a tener que pagar los costos fijos porque contrata una potencia mayor a los 50 kilovatios. Entonces te conviene preparar la instalación para plena carga, aguas adentro del medidor, digamos, de lo que es tu instalación, y contratar una potencia menor en el servicio. ¿Está? Así es. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, cuando ven un incendio en el centro, yo me acuerdo de ustedes, ¿no?
¿Qué calle era? Ajá, no le he dicho todavía. Ya se me va a enterar. No, no. Está bueno el ejemplo porque te quería mostrar eso, digamos, que no siempre se contrata lo que va, digamos. En este caso, al cliente hay que explicarle, y esto hay que explicarle a una persona que puede entender o no. O sea, porque también está bueno, me han dicho, che, mira, no, yo tengo acá instalado esto. Bueno, yo tomo nota, y obviamente uno cuando va a hacer la carga del dimensionamiento de la carga, ahí dice, no, mira, este tiene instalado tanto, le corresponde una potencia de tanto, dejemos previsto esto. Fíjense que acá nos contempló los circuitos de baja tensión, que son cámaras y demás cosas, que igual es ínfimo a lo que es un aire acondicionado de 18 en frigoría, que hacen al consumo, pero no es tanto. Pero ustedes son los que tienen que traducir eso tirado como datos así a una obra o un dimensionamiento de ingeniería. ¿Está claro? Sí, profe. Y ahora han Sí, entendido no, cómo han puesto en práctica todo lo que venimos viendo. Sí, la verdad que sí. sí, está buenísimo la planificación. Primera vez que me toca ver y hacer, digamos, mi caso. Está bueno. Esa playa de potencia le he armado yo, digamos, o sea, porque hay playa de potencia. Cuando voy a presentar los proyectos, hago una playa de potencia así medio escueta, medio, no les doy muchos datos, les doy los datos necesarios. Porque ustedes pueden van a ir aprendiendo que no tienen que dar datos de más a nadie. A ustedes nosotros les damos porque son nuestros alumnos, además de una cuestión ética como profesores, y por ahí uno siempre quiere allanarle el camino, cuando uno no le allana, no es que no hemos tenido profesores que nos allanó el camino, simplemente no se han ido dando las circunstancias y demás, entonces uno trata a ustedes de allanarle algunos pequeños caminos, como a nosotros alguien en algún momento nos va a allanar en ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente por eso. Vamos acá. Hemos dicho 30 kilovatios, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hemos visto en la teoría? Este es la cometida hasta 50 kilovatios. ¿Qué tipo de caja tenemos que poner? Este 2, Pero ¿qué pasa? Yo le iba a poner una llave compacta de 80 que regulaba para arriba y para abajo, ¿se acuerdan? Y esa llave compacta no entra en la CT2. Sí, sí entra. Así que me buscaría una CT3. Yo compraría una caja del tipo CT3 para que tenga dispuesto la llave compacta y cuando vayan a conectar, decir, ah, bueno, esta me han vendido, ya está puesta, anda a sacarla si quieres. ¿Está? Sí. Le tengo que dar ciertas indicaciones, decirle que la tapa tiene que estar sobre la línea municipal, que la altura tiene que estar 1,50 m, bueno, hacer el pedido de factibilidad, que yo pedí factura de pedir por 30 kilovatios, bueno, tener en cuenta toda esta parte constructiva, que recuerden que toda esta parte constructiva nosotros lo hemos visto sobre, acá en el plano, vamos al plano ahora. Bueno, esta es la misma tabla que hemos visto, le saco a la tabla de la otra normativa que se ve mejor que en comparación de esta. Bueno, acá está la aérea, que no es nuestro caso, vamos a la subterránea. Bueno, miren. Acometida trifásica subterránea hasta 30 kilovatios. ¿Qué es lo que dice? Tiene el punto de medición sobre la línea municipal. Fíjense que esta línea municipal, el medidor está puesto sobre una fachada. ¿Lo ven? No sobre una mampostería. Está puesto sobre una fachada. Por acá ingresa el conductor y por acá sale la carga. ¿Está? Y acá está la puesta a tierra. ¿Ven? De lo que es la parte de servicio. Después tiene que poner usted la de protección. ¿Está?
Ese es un esquema en un corte. Vamos a ver si tenemos otro un poco más específico. Bueno, acá les dice el caño, ¿lo ven? Que el caño va de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas dependiendo de las dimensiones del conductor. Nosotros vamos a dejar, cuando yo le diga, dejemos construida la canalización, ¿de cuánto la dejo construida? ¿De 1,5 pulgadas o de 2? De 2. De 2, ¿no es cierto? La dejo construida de 2. Bien. Ya cuando sale el cable de carga, no me dicen que el cable tiene que llegar también en cañería de hierro galvanizado. Ya puede llegar en cualquier cañería, digamos. Bueno, básicamente el esquema, acá acá les muestra cómo baja del tendido trifásico, baja por un caño de hierro galvanizado, va de manera subterránea y después acomete a su domicilio, a su servicio, que eso en realidad a mí no me importa como domicilio. A mí me importa el diseño constructivo de todo esto, ¿está? Yo tengo que tener en cuenta, cuando yo le pase las especificaciones técnicas al cliente, decirle que la altura mínima del gabinete tiene que ser de 1,50 a partir del nivel del suelo, que tiene que estar sobre la línea municipal. Como no lleva en altura, no tengo que fijarme en las alturas, como es subterránea, no tengo que fijarme en las alturas del caño. Si se acuerdan que había unas alturas mínimas y máximas por el cual el caño acometía acá arriba, ¿se acuerdan? Sí. Como en este caso subterránea no me afecta, solamente me dice que tiene que estar 1,50. ¿Y qué otra más? No, nada más, digamos. No me dice más nada que eso. No dice que hay alguna otra especie. Bueno, acá me da las dimensiones del gabinete. ¿Lo ven? Este es un tapa trifásica de chapa para habitáculo existente con dispositivo para interruptor termomagnético. No me dice si de qué tiene 300 por 500, más o menos. Ese debe ser un CT1. Ahí está. Tipo CT1 hasta 25 kilovatios. Tipo CT2 hasta 40. Y acá tenemos el CT3 mayor a 40. Yo el que tendría que especificarlo para que lo compren. ¿Lo ven? Que un gabinete un poco más grande ya es de 600 por el ancho, acá dice por 400. ¿Lo ven? Por 275 de profundidad. Yo todas esas especificaciones las tengo que poner cuando le haga el dibujo de cómo quedaría la fachada. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, esto es un trabajo de la vida real que nos piden, y bueno, lo acabamos de resolver entre todos. Cuando lo cobre, le voy a invitar una gaseosa y una factura, algo. Qué grande, genial. ¿Ah? Oye, Hasta que no me paguen, no lo voy a invitar. Está grabado esto, ¿eh? No, acabo de dejar grabar. No te acuerdas. Bueno, bueno, eso es